Imagina estar en medio del océano. La noche es negra, el viento ruge, las olas golpean el barco como si quisieran partirlo en dos. De repente, crack, una de las velas principales se rompe, y en ese momento todos en el barco saben una cosa: si esa vela no se repara, el barco puede perder el control. Y cuando un barco pierde el control en una tormenta, puede desaparecer en el mar. El problema de una vela rota. En los antiguos barcos de vela, las velas eran el motor del barco. Controlaban la dirección, la velocidad y la estabilidad frente al viento. Pero durante las tormentas, el viento podía ser brutal, tan fuerte que podía rasgar las velas como si fueran papel. Cuando eso pasaba, el barco se volvía mucho más difícil de controlar. Podía girar violentamente, perder velocidad o quedar a merced de las olas gigantes. Por eso, una vela rota no era solo un problema, era una emergencia, el trabajo más peligroso. Cuando una vela se rompía, alguien tenía que repararla, y ese alguien era un marinero. Pero el problema era dónde estaban las velas. Las velas principales estaban sujetas a enormes mástiles, a veces a 20 o 30 metros de altura. Eso significa que el marinero tenía que trepar por las cuerdas del mástil mientras el barco se movía violentamente. El viento intentaba arrancarlo, la lluvia empapaba todo, y el barco se inclinaba con cada ola. Un solo error, y podía caer directamente al océano. Reparar la vela en medio del caos. Cuando llegaban a la vela rota, el trabajo apenas comenzaba. Primero, tenían que sujetar la tela que el viento sacudía con furia. Luego, sacaban herramientas especiales, agujas grandes llamadas agujas de vela. Estas agujas eran mucho más grandes que las normales, porque las velas estaban hechas de una tela gruesa y resistente llamada lona de vela. El hilo también era especial, grueso, fuerte, hecho para soportar la fuerza del viento. Los marineros cosían la vela directamente en el mástil, mientras el barco se sacudía, mientras el viento golpeaba la tela, mientras las olas rompían contra el casco. Era como intentar coser, colgado en el aire durante una tormenta, el truco que usaban los marineros. Pero los marineros tenían algunos trucos. Uno de ellos era atarse con cuerdas al mástil o a las jarcias. Así, si el viento los empujaba, no caerían inmediatamente. También trabajaban varios marineros al mismo tiempo. Uno sujetaba la vela, otro cosía, otro sostenía las cuerdas. Era un trabajo de equipo, porque hacerlo solo era casi imposible, el verdadero peligro. Pero incluso con esos trucos el peligro era enorme. El viento podía lanzar a un marinero contra el mástil, las cuerdas podían romperse, las manos podían resbalar por la lluvia, y si alguien caía desde esa altura, lo más probable es que desapareciera en el mar. Y en medio de una tormenta, nadie podía detener el barco para rescatarlo. ¿Por qué arriesgaban la vida? Entonces surge una pregunta. Si era tan peligroso, ¿por qué lo hacían? Porque una vela rota podía condenar al barco. Sin velas funcionales, el barco perdía maniobrabilidad. Podía quedar atravesado frente a las olas, y cuando eso pasaba, una ola gigante podía golpearlo de lado. Eso podía volcarlo, o romper el mástil, o destruir el barco. Así que los marineros sabían algo muy claro. Reparar la vela era peligroso, pero no repararla podía ser peor. En los antiguos barcos de vela, sobrevivir en el mar no dependía solo del capitán, dependía de los marineros que subían al mástil, de los que cosían velas bajo la lluvia,
de los que trabajaban colgados sobre un océano furioso, porque en medio de una tormenta, una simple aguja y un hilo podían ser la diferencia entre seguir navegando o desaparecer en el mar. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más secretos de la vida en el mar, suscríbete a Imperios del Mar. Dale like al video para que más personas descubran estas historias y cuéntanos en los comentarios, ¿tú te atreverías a subir a un mástil en plena tormenta? Porque en el próximo capítulo veremos algo aún más increíble. Durante siglos los marineros cruzaron océanos gigantes, sin mapas fiables. Entonces, ¿cómo encontraban el camino en medio de un océano infinito? En el próximo episodio descubriremos cómo navegaban sin mapas fiables. Nos vemos en el siguiente capítulo de Imperios del Mar.